Ya estamos de regreso en casa. Muchísimas gracias por continuar en la señal de Capital 21. Bienvenidos a esta sección, a este espacio SOS, en donde le brindaremos información para que estando usted pues en casa pueda brindar los primeros auxilios, sepa cuándo será necesario, por ejemplo, hablar a algún servicio de emergencia. En este tiempo de confinamiento, pues hemos permanecido en casa, con los niños también en casa, por lo tanto, pues podría ser probable que ocurriera algún accidente, como algún atragantamiento, por ejemplo, en menores de edad, en niños. Para saber qué hacer, cómo actuar, cuáles son los errores pues más frecuentes, lo que no debemos y lo que sí debemos de hacer ante esta situación de emergencia, tenemos el gusto de recibir en este espacio a Diego Calderón García. Bienvenido. Él es responsable de capacitación externa de la Cruz Roja aquí en la Ciudad de México, y Andrea Montserrat Ramírez Ortiz. Bienvenida, Andrea, técnica Gracias. En urgencias médicas. Bueno, tenemos aquí ya dos domis, un lactante y un menor de edad, para, bueno, pues poder explicar gráficamente qué sí y qué no debemos hacer, pero antes muy importante recordar la prevención. Hay que evitar en todo momento este tipo de situaciones como una asfixia por un juguete incluso, ¿no?, que pueden llevarse a la boca a los menores. Sí, digamos que la complicación principal que tendríamos con niños pequeños o con bebés, para llegar a un paro cardiorrespiratorio generalmente se ocasiona por atragantamiento, ¿no? Entonces la primera medida, y de hecho se revisa como en los protocolos que nosotros manejamos, es la prevención. Cuidar que si le voy a dar comida, ¿no?, esta comida esté cortada en los trozos adecuados para el tamaño o en función de la edad del pequeño. O si vamos a jugar con ciertos juguetes, valga la redundancia, cuidar que estos sean adecuados a la edad, ¿no?, que no tengan piezas pequeñas para que no se puedan atragantar, porque pues es inevitable un poco porque están a veces en una etapa de exploración, claro, ¿no?, donde llevan todo para reconocerlo, claro, a la boca, ¿no? Entonces justo hay que cuidar mucho eso, desde la prevención, no quitarle los ojos de encima en medida de lo posible, o estar controlando los utensilios con los que llega a jugar para evitar que se presenten. Un accidente, Neri, pasa así, en un segundo. O sea, quitas la mirada y ya está sucediendo. Sí. Diego, a ver, comenzamos. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer cuando ocurren este tipo de situaciones? Ok, vamos a pensar o hablar ahorita primero de los niños. Okay. ¿Cómo o desde dónde consideramos a un niño? Vamos a pensar que un niño es de 1 año hasta los 8 años, o que ya empiecen a aparecer características de inicio de la pubertad. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces más o menos vamos a pensar para hacer esta técnica. Las indicaciones cambian de acuerdo al tamaño del cuerpo, ¿no? Sí, okay. Hay unas ligeras variaciones que modifican el cómo intervengo yo, que son más notorias cuando hablamos en niños, y la diferencia con lactantes. Cuando yo tengo un pequeño que se está atragantando, mientras el pequeño ya se pueda sostener en sus 2 pies, yo ya puedo aprovechar y hacer la maniobra de Heimlich, ¿no?, que Diego, vamos a poner un supuesto. Estamos en casa, por aquí anda el niño jugando, de pronto a lo mejor estaba comiendo un durazno, se le fue el hueso, no sabía de qué tamaño era, se le fue. ¿Cuánto tiempo tenemos los papás para reaccionar? Porque los primeros segundos son vitales. ¿Qué tenemos que hacer? Observamos que el pequeño comienza a atragantarse, no puede respirar, nos pide ayuda. ¿Cuál debe ser la primera respuesta? Ok, aquí vamos a tener 2 parámetros. El primero de ellos es saber si el pequeño todavía sigue haciendo sonidos. Si el pequeño está tosiendo, entonces simplemente seguirlo alentando, ¿no? Oye, tose, sigue tosiendo, intenta toser un poquito más fuerte. En el momento en que yo vea que el pequeño ya no está emitiendo sonidos, deja de toser. Inclusive en ellos es un poquito más notorio el cambio de coloración en sus labios, que esto sucede rapidísimo, pues, ¿no? Se tornan como moraditos. Exactamente, ¿no? Ya son indicios de que este atragantamiento se está volviendo grave. Entonces, en ese escenario, yo lo que voy a hacer es adoptar una postura a la altura del pequeño, de tal manera que yo pueda recargarlo hacia mi torso. Yo, teniendo al pequeño recargado hacia mi torso, voy a buscar su ombligo, ¿no?, y del ombligo aproximadamente 2 dedos por arriba, de tal manera que yo coloque mi puño cerrado en la boca de su estómago, ¿sí? Ahí yo voy a abrazar con mi otra mano y voy a colocarla por encima con la palma extendida, de tal manera que aquí yo voy a hacer unas compresiones con un movimiento hacia adentro y hacia arriba. ¿Con cuánta fuerza? La necesaria, ¿no? La más que puedas, ¿no? Muchas veces, por el miedo de lastimar, la primera compresión la hacemos muy endeble, ¿no? Entonces nos vamos a ir dando cuenta ahí, si no está sacando ese objeto, entonces yo presiono con un poco más de fuerza, ¿no? Veo que tu mano izquierda hace un movimiento como de ganchito. Justo, porque buscamos primero entrar y luego subir para tocar el diafragma. ¿Qué hace esta maniobra al interior del cuerpo? ¿Por qué tendría que arrojar el objeto? Buscamos nosotros que el diafragma, que es un músculo que nos ayuda a la respiración, empuje a sus pulmones, para que el aire que todavía quede en esos pulmones, por la presión a la hora de ser comprimido, nos ayude a que ese objeto salga expulsado. Ok. Diego, mientras veamos que el pequeño... ¿Quieres que lo intentemos como si yo fuera el niño? Sí, claro que sí, con todo gusto.
A ver, ¿qué hago? Entonces, tenemos aquí al paciente, que si se fijan, ¿De esta pie? técnica, sí, está perfectísimo. Esta técnica aplicaría tanto para niños pequeños como para adultos, ¿no? Mientras se sostenga en pie. Yo me colocaría atrás de tal manera que mi cuerpo por atrás funcione como una pared para él. Aquí está mi ombligo. Ok, ¿Qué hacemos? localizamos el ombligo, ¿sí? 2 dedos por arriba, me coloco en la posición a la altura de la boca del estómago, puño cerrado, palma extendida, no te voy a presionar y voy a hacer este movimiento, ¿de acuerdo? Este movimiento, cuidando que no esté presionando yo costillas aquí al costado, simplemente aquí. Si la persona, el menor que tragó este objeto, sigue tosiendo, ¿podemos hacer esta maniobra? Es decir, sigue entrando, saliendo aire por la tos. ¿Es adecuado hacerlo? No, si sigue tosiendo, simplemente alentarlo a que tosa. Tosa. En el momento que yo vea que ya no hace Tosa. sonidos o tiene un sonido ahogado, en ese momento es cuando yo me iré a esta posición. Es decir, si está tosiendo, la emergencia no es tan grave. Exactamente. Ok. Diego, siempre nos habían dicho o hemos utilizado esto de pégale en la espalda y pégale, incluso así como en Como Conchita. cóncava, sí. ¿Eso sí es cierto? No, hay que cuidar justo que pajarito, Pajarito, alza los brazos. agua, jálate las orejas, pegarle en la espalda. Nada de eso es en realidad funcional, ¿no? Ok. Entonces hay que irnos directamente a las técnicas que sabemos y que están comprobadas que son eficientes. ¿sí? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Si les parece, pasamos ahora a la práctica con un lactante. ¿Me dejarías intentarlo? Claro, para adelante. Bueno, digo, Yo te voy ustedes explicando. son expertos. Lo importante es que, bueno, que los que no somos expertos, pues vayamos aprendiendo poco a poco a cómo hacerlo en caso de alguna emergencia. Inicialmente, Montserrat, ¿qué es lo que no debemos hacer para no perder tiempo? Por ejemplo, las palmaditas, ¿no? Noto que se está asfixiando y en automático, pues a mí mi instinto de mamá me haría Claro, esto, ¿no? sí. Que salga el objeto. Es lo que yo haría, ¿no? No, y está bien. La tos es un reflejo natural que todos tenemos. Entonces, en un bebé, en un niño, en un adulto, va a seguir tosiendo. O sea, si se está atragantando, va a empezar a toser. No vamos a hacer como que el pajarito, lo mismo que decía Diego, ¿no? El pajarito, o darle más agua, muchas veces se le da agüita. Voltearlos, por ejemplo. No. Buscar que hacer esto. Eso se hace hasta que el bebé ya no haga como algún sonido. Va a pasar lo mismo que en el niño. Si empieza a toser, va a seguir tosiendo. El bebé por naturaleza va a toser. Entonces, en el momento en el que yo dejo de escuchar que el bebé está tosiendo, es cuando yo voy a empezar a hacer las palmadas. Y las palmadas con compresiones. Entonces, yo voy a agarrar al bebé, tú vas a sostener a tu bebé, te voy a enseñar tantito. Algo muy importante que deben entender es que yo nunca voy a agarrar al bebé de los cachetes y voy a apretar, o voy a picarle a los ojos, o voy a agarrarle la boca. Ok. Yo voy a agarrar de donde están sus mejillas y donde yo siento los huesitos. Y yo puedo colocarme así justo como estoy, sentada, y con una pierna inclinada, yo voy a poner al bebé así. ¿Esto por qué? Nos va a ayudar a que la gravedad nos ayude a que el bebé arroje el objeto, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y yo voy a dar 5 palmadas entre las escápulas o los omóplatos. 5 palmadas. Continuas. Continuas, exactamente. Y posteriormente yo agarro al bebé de la cabeza, cambio de mano, cambio de pierna, lo inclino también y voy a hacer 5 compresiones. ¿Dónde voy a hacer las 5 compresiones? A la altura de la línea de las tetillas del bebé. Yo hago 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a cambiar. Es decir, Así, es sí, constante el cambio exactamente. hasta que notemos que el objeto salió. Exactamente. ¿Hasta cuándo yo voy a hacer esta maniobra? Hasta que el bebé arroje el objeto con la ayuda de la gravedad y de las palmadas, las compresiones que nosotros estamos haciendo, o que caiga inconsciente. Monse, ¿un alimento puede asfixiar a un menor? Es Un decir, alimento, sí. a lo mejor cuando están iniciando con el proceso de los alimentos sólidos, algún alimento mal proporcionado a su Exactamente. tamaño podría asfixiar. Claro, sí. Todos los bebés por edad necesitan la Monse, comida. yo he visto que, por ejemplo, luego los bebés se ahogan con su propia salivita o con la lechita que están tomando Sí, sí, y sí. se quedan como así. ¿Ahí qué pasa? Pues lo mismo, el bebé va a empezar a toser, va a llegar un momento en el que va a empezar a toser, o como es líquido, va a correr. Entonces, O sea, mientras está como en esta posición de como que no puede respirar, uno lo alienta a que tosa. claro, sí, Ok. igual que en el niño, igual que en el adulto, pasa exactamente igual. Ok, vamos a repasar el lactante, lo tenemos, de pronto vemos, le estamos dando de comer, igualmente se lleva un objeto, notamos la falta de aire, la necesidad de arrojar el objeto, lo tomamos en esta posición, ¿no? Dices, de los huesitos que están en su mejilla. ¿Sería prudente meter el dedo a la boca, No, buscar no. el objeto? No, eso se hace ya que el bebé cae inconsciente. Pero Ok. mientras el bebé, Ok. o sea, tiene los ojos abiertos y ya no responde, ¿no? Ok. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Inclina un poco tu pierna, muy bien, exactamente. Y yo voy a dar 5 palmadas, sin miedo, palmadas. Exacto, Así, exacto. ok. En forma de barrido, Ok. muy bien. 4, 5, y cuando ya sea, muy Hacia bien, acá. cambias, exactamente. Y yo voy a hacer 5 compresiones. ¿Cómo las voy a hacer? Con 2 dedos, inclina un poco tus dedos y que sea un poco vertical. Sí. Lateral, exacto. Laterales, Exactamente. ok. Y hago 5, 3, 4, 5 y vuelvo a cambiar. ¿Cuánto tiempo tendríamos que gastar en esta maniobra para cambiar a una siguiente si esto no funciona? Esto es hasta que el bebé arroje el objeto o ya se ponga completamente Uy, no, flácido. que eso ya sería... Las veces que sean necesarias. ¿Qué ocurre si como en cualquiera de estas maniobras, tanto con el lactante o con el menor, no funcionan? ¿Es necesario ya entonces en ese momento llamar a emergencias al 911? Ok, pudimos haberlo hecho antes, ¿no? Desde el inicio Ok. siempre va a ser importante porque inclusive si sacara el objeto, ya hubo un periodo de tiempo donde no recibió el oxígeno necesario. Entonces siempre va a ser necesaria una valoración con un médico. ¿Sí? Entonces si desde antes ya vimos que el bebé estaba atragantando, si estoy solo, hablo rápido al 911, altavoz y voy haciendo la Ok, destreza. ok. Si hay alguien más, oye, ve, habla al 911 y yo me encargo, ¿no? De hacer la destreza. Qué importante pues aprender en casa, creo que sería algo que todos en casa deberíamos de saber y ustedes Claro. ofrecen capacitación. Diego, muchísimas gracias. Claro. Si alguno de nosotros o de la gente que nos está viendo en este momento quiere pertenecer a este grupo de paramédicos, ¿cómo le puede hacer? Sí, claro. Ahorita tenemos justo la convocatoria abierta, cierra el 21 de este mes. Pueden mandarnos un WhatsApp al teléfono 6962-7424. 6962-7424. Está ahorita abierta la convocatoria para la Escuela de Paramédicos y además tenemos cursos todos los sábados de primeros auxilios. ¿Los cursos son gratuitos? Tienen una ligera cuota de recuperación que ahorita justo en apoyo a todos estamos con una cuota nada más, pues, digamos, sencilla, ¿no? Para Simbólica. poder... Exactamente. Bueno, Perfecto. pues la verdad es que es una gran inversión que en casa es importante, la verdad, pues todos tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Diego Calderón García, responsable de capacitación externa de la Cruz Roja aquí en la Ciudad de México. Andrea Montserrat Ramírez, técnica en urgencias médicas. Gracias de verdad por la información tan valiosa. Esperamos que no sea la última vez, Neri. Muchísimas gracias por su Cuando participación. quieran. Gracias. A ustedes.